Buenos días, los saluda Andrés Herrera, vicepresidente de Inversiones de Colfondos. Bienvenidos a este evento que hemos organizado para ustedes, ratificando nuestro compromiso de hablar con claridad. Es por esto que entregamos a nuestros clientes información de alto valor que les permita tomar decisiones objetivas en relación con sus ahorros e inversiones. Para dar inicio a este espacio, me gustaría presentarles a nuestro panelista invitado. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, quien es economista de la Universidad de los Andes, máster en economía de esta misma universidad, máster en economía de la Universidad de Chicago y tiene estudios doctorales en economía en dicha institución. Se encuentra actualmente entre el 4% de los economistas con mayor número de citas académicas en América Latina. Luis Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial, encantado de estar contigo, con toda la gente que nos está viendo y por supuesto con los funcionarios de Colfondos y quienes están conectados en esta charla. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de dar inicio al evento, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que al finalizar esta conversación tendremos un breve espacio de preguntas en donde aclararemos las dudas relacionadas con todos los temas del evento. Agradecemos escribir sus preguntas en el chat de YouTube. Recordemos que las preguntas que resolveremos deben ser de interés general. Aquellas dudas asociadas a casos puntuales serán resueltas por nuestros canales de servicio, respetando las políticas de tratamiento de datos personales y brindándoles la asesoría necesaria para todo lo que ustedes requieran. Para iniciar, Luis Fernando, me gustaría que nos compartieras en términos generales y como abrebocas a temas puntuales que desarrollaremos más adelante, un contexto general de la economía colombiana. ¿Cómo estás viendo hoy en día, pues, aparte de todos los temas económicos que estamos viendo, tanto a nivel local como internacional, cómo estás viendo la situación de la economía colombiana en este momento? Pues Andrés, mira, yo creo que las cifras de crecimiento económico en Colombia han sido muy buenas. Recordemos que el año pasado la economía creció por encima del 10%, una cifra bastante importante a pesar de que tiene un efecto base, por supuesto, por una contracción que tuvimos en el 2020 de cerca del 7%. Pero cuando miras las perspectivas de crecimiento para este año, donde ya varios de los organismos multilaterales a nivel internacional están hablando de un crecimiento por encima del 5%, recientemente tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han subido justamente ese pronóstico de crecimiento. Y además, en el contexto de una región que este año realmente no va a tener un buen crecimiento. Cuando miras los pronósticos de América Latina, en general el promedio está por debajo del 2%. Colombia se estima que va a crecer por encima del 5%. Luego, entre las economías medianas y grandes de la región, Colombia va a ser sin duda la que va a liderar el crecimiento económico. Así que eso es muy positivo porque muestra que la economía logró reversar ese crecimiento negativo que tuvo en el 2020 y avanzar desde el punto de vista de la recuperación económica. Sin embargo, yo te mencionaría que hay dos retos importantes que seguramente estaremos discutiendo a lo largo de esta charla. El primero, la inflación, que es un fenómeno global, mundial. La inflación en Colombia que está todavía por encima del 9% y eso afecta especialmente a los hogares de ingresos más bajos. Por supuesto, porque disminuye su capacidad de compra y es un problema, por supuesto, bastante importante. No es un fenómeno solamente local, es un fenómeno global. Y el otro componente infortunado, Andrés, tiene que ver con el desempleo. Colombia, a pesar de estas buenas cifras de recuperación económica, continúa todavía con una tasa de desempleo cercana al 12%. Cuando tú miras el promedio de los primeros 4 meses del año, estamos hablando de una tasa promedio del 11,9%. Recordemos la tasa de empleo de antes de la pandemia, estábamos en un 10,5%, así que recuperamos el ritmo de crecimiento, recuperamos el nivel de actividad, pero todavía no hemos recuperado el nivel de empleo. Así que yo te diría, muy buenas perspectivas de crecimiento, nos falta resolver el reto de la inflación, que no es un fenómeno local, sino global, por un lado, y por otro lado el tema del empleo, que sí es un fenómeno mucho más local, en donde Colombia infortunadamente no luce tan bien en términos comparativos. Muchas gracias, Luis Fernando. Tocas unos temas muy importantes que quiero que profundicemos un poco más adelante. Básicamente quiero arrancar con la pregunta del millón, la inflación. Luis Fernando, hemos visto subir los precios de diferentes tipos de productos drásticamente. Todos los colombianos hemos visto cómo esto nos ha afectado, principalmente alimentos. Y como bien lo mencionabas, la inflación ya llegó a niveles del 9.07
en su base de 12 meses. ¿Consideras que ya estamos en el punto máximo del 2022 o cómo crees que puede transcurrir en el resto de los meses que nos quedan en la inflación para todos los colombianos? Pues mira, Andrés, primero déjame tal vez mencionar cuáles son los factores que están impulsando al alza los precios de los bienes y servicios, que no es otra cosa que la inflación. El primer elemento, y por eso hablaba ahora que este es un fenómeno global, tiene que ver con factores de oferta. Sabemos que la pandemia generó choques importantes en las cadenas de producción a nivel mundial, aumentó el costo de los fletes, el costo del transporte, y eso, por supuesto, ha ido afectando especialmente el costo de algunos bienes importados, incluyendo los fertilizantes, que tienen un impacto importante en el costo de producción de los alimentos en el país. Pero también vale la pena mencionar que hay un efecto de la demanda. La recuperación que mencionábamos ahora del año anterior, que fue superior al 10%, tuvo un componente muy importante de jalonamiento del consumo de los hogares, que representa prácticamente el 65% del Producto Interno Bruto en el país. Y tú miras cuánto creció el consumo de los hogares el año pasado en términos nominales, fue casi un 20%, una expansión realmente extraordinaria en el consumo de los hogares. Cuando tú juntas los dos elementos, problemas por el lado de la oferta, restricciones y aumento de los costos, con una recuperación tan rápida en el gasto de los hogares, naturalmente lo que es el resultado obvio es un aumento en el precio de los bienes y servicios, que es la inflación. Y por eso es un fenómeno global, porque estos fenómenos de la recuperación de la demanda y de los problemas por el lado de la oferta realmente están afectando en general a todos los países del mundo. Eso ha generado entonces un aumento importante de la inflación, como lo hemos visto desde el año pasado. Llegamos a un pico del 9,23% en el mes de abril. Estamos en 9,07% para el mes de mayo. Ahora, sobre tu pregunta, ¿este es el pico? Mira, creo que no. Creo que seguramente en junio vamos a tener una inflación un poquito más alta que la de mayo. ¿Por qué? Porque en mayo tenemos un efecto base. Recordemos que el año anterior, cuando tuvimos los efectos del paro nacional y especialmente los bloqueos, tuvimos un mes de mayo que no fue bueno en materia de inflación, especialmente de alimentos, porque el desabastecimiento generado en varios alimentos ocasionó un aumento de la inflación. Entonces, en mayo de este año estábamos comparando el precio de los bienes y servicios en el 2022 contra el precio de los bienes y servicios en el mes de mayo del paro. Así que hay un efecto base que implicó, digamos, una reducción en el margen de la inflación. En junio del año pasado ya tuvimos que la inflación de alimentos en el margen cayó porque se había resuelto lo del paro nacional. Entonces, cuando miremos junio de este año contra junio del año anterior, hay un efecto base que juega al revés, es decir, una base bajita que podría subir la inflación ligeramente. Nosotros estimamos alrededor del 9,5% para el mes de junio. Sin embargo, consideramos que de ahí en adelante deberíamos ver una lenta reducción de la inflación. ¿Por qué? Porque vuelve a jugar el efecto base. El fenómeno inflacionario en Colombia arranca especialmente en la segunda mitad del año pasado y ese efecto base seguramente va a generar que tengamos una muy lenta reducción. ¿Cuál es nuestro estimativo? Nosotros estimamos que podría estar por debajo del 9%, cercano al 8,7, 8,8%, y eso por supuesto daría algo de tranquilidad, especialmente a las autoridades monetarias y fiscales, desde el punto de vista de que ojalá pues, tengamos ya una senda de reducción de esa inflación. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Pasando a otro punto, no menos complicado, es a nuestros clientes les interesa mucho saber para dónde va el dólar. Y este año sí que ha sido particular, Luis Fernando. Hemos visto, o hubiéramos esperado, ¿no?, que un año para nosotros, un año electoral, un año con subidas de tasas de interés en Estados Unidos, podríamos estar viendo un dólar aún más arriba. Sin embargo, esa no ha sido la realidad. Hemos encontrado un dólar un poco más estable, abajo de los 4.000 pesos, hemos llegado hasta 3.700. ¿Cómo estás viendo el efecto del peso contra el dólar en lo que nos puede quedar del año? Pues mira, otra vez volvamos a lo que consideramos son los elementos fundamentales en la determinación del precio del dólar, como para entender justamente esa perspectiva. Primero, aclarar que, como bien sabes tú y todos los analistas, el precio del dólar tiene una alta volatilidad que depende tanto de factores externos como internos. Quisiera focalizarme en dos grandes factores de afuera y un factor importante desde el punto de vista doméstico. Los dos factores más importantes de afuera que han determinado más recientemente la evolución del precio del dólar son, primero, el precio del petróleo. Es obvio. En Colombia, cerca del 40% de las exportaciones de nuestro país dependen del petróleo y sus derivados,
y por supuesto un aumento del precio del petróleo como el que hemos visto especialmente en este año, a raíz, incluso antes del conflicto entre Ucrania y Rusia, pues obviamente genera mayores ingresos en dólares por la misma producción exportada de petróleo y por ende genera, digamos, una tendencia de caída del precio del dólar. Eso, digamos, es un elemento fundamental. El otro elemento externo que ha jugado para la determinación del precio del dólar a lo largo, especialmente de mediados del año pasado y lo corrido este año, son las expectativas que tienen los agentes y las realidades también que se han venido dando sobre la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, es decir, las subidas de las tasas de interés, producto justamente de ese fenómeno también inflacionario que hablábamos ahora para el caso colombiano, que también está ocurriendo en Estados Unidos. Esas expectativas de subidas de tasas de interés ha generado naturalmente unas tensiones desde el punto de vista de aumento del precio del dólar. ¿Por qué? Porque si aumentan las tasas de interés afuera, eso implica mayor rentabilidad para los inversionistas justamente en las inversiones en Estados Unidos, lo que implica en términos relativos que debería haber menos flujos de capital a los países emergentes, incluyendo Colombia, y eso debería aumentar el precio del dólar. Entonces, ahí tenemos dos factores que juegan en direcciones contrarias. Aumento del precio del petróleo, que debería disminuir el precio del dólar, y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que debería subir el precio del dólar. Entonces ahí tenemos dos fenómenos contrarios. ¿Qué fenómenos están jugando desde el punto de vista local? Obviamente la incertidumbre electoral. Y naturalmente es un fenómeno que cuando hay incertidumbre los inversionistas pues tratan de evitar seguramente tener posiciones importantes en algunos países. No para mencionar que es lo determinante, realmente lo que genera la incertidumbre es más que todo volatilidad. Fíjate lo que pasó después de la primera vuelta, los resultados generaron una caída muy importante del precio del dólar, cerca de 150 o 200 pesos, así que juega, digamos, en la parte de la volatilidad, no tanto en las tendencias. Con base en esos tres elementos, ¿qué estamos viendo nosotros? Un poco lo mismo que tú estabas hablando en la introducción, relativa estabilidad del precio del dólar alrededor de este rango, porque tenemos justamente, seguramente ya, primero, el despeje de la incertidumbre electoral el 19 de junio. Lo que hemos visto en muchos países es que cuando hay digamos, una segunda vuelta, un resultado que despeja esa incertidumbre, hay una especie de rally en los activos financieros locales, incluyendo la moneda. Así que podríamos ver algo, digamos, de apreciación de la moneda de muy corto plazo. Sin embargo, los dos elementos determinantes, diría yo, son qué va a pasar con el precio del petróleo en el contexto de la guerra de Ucrania y Rusia, que por ahora nosotros estimamos que va a continuar a niveles altos. Y por otro lado, la continua expectativa de aumentos de la tasa de interés de Estados Unidos. Esos dos factores de nuevo juegan en direcciones contrarias y creemos que es lo que explica de buena manera por qué hemos visto una relativa estabilidad del precio del dólar en este momento. Y también nosotros estimamos nuestro rango es que el dólar estaría entre 3.700 y 3.800 pesos a lo largo de la segunda mitad de este 2022. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Me gustaría hacer una pausa para que reflexionemos sobre los dos primeros puntos que hemos hablado, inflación y el comportamiento del dólar. Dentro de los portafolios de Colfondos tenemos exposición a estos dos, digamos, activos. Uno es, hemos indexado muchísimo los portafolios a bonos que están indexados a la inflación, de tal manera que hemos protegido el ahorro de nuestros clientes y afiliados en contra de la inflación, es decir, que hemos podido ganar esa exposición a través de la indexación en estos bonos. Y el segundo punto es el dólar. El dólar, como bien lo mencionábamos, ha estado estable y no ha tenido, digamos, movimientos muy drásticos en lo que ha ocurrido el año. Sin embargo, es nuestra fuente de protección en los portafolios. Cuando las cosas salen mal, generalmente el dólar tiende a ir hacia arriba y esto es lo que, esa exposición que tenemos hacia el dólar es lo que nos ha ayudado a nosotros también a mantener un sentido de protección para la rentabilidad de nuestros afiliados. Bien, continuemos con el tercer punto. Básicamente, hablemos un poco de los bancos centrales. Los bancos centrales, Luis Fernando, han venido con una tendencia, previo a este año, una tendencia bajista en términos de tasas de interés. Estas tasas de interés han bajado no solamente por la pandemia, sino anterior a la pandemia. Veníamos una tendencia bastante bajista en tasas de interés, la cual pues tuvo una reversión bastante importante específicamente este año. Entonces, el mundo está muy atento pues, a lo que ocurra, ¿no?, con los movimientos que hagan todos los bancos centrales, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, que viene además subiendo las tasas como ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál crees que podrían ser los efectos en la economía colombiana ante los incrementos que realice de tasa de interés la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues mira, Andrés, como lo mencioné tal vez en la parte cuando hablábamos del precio del dólar, uno de los elementos fundamentales que genera un canal de transmisión de los movimientos de la política monetaria en Estados Unidos a Colombia es justamente el canal de la tasa de cambio. Cuando empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos, eso en términos relativos implica que las inversiones en países emergentes son menos atractivas y debería generar de alguna manera presiones justamente al aumento del precio del dólar. Menos dólares entrando a las economías emergentes y por ende un aumento justamente de ese precio, es decir, una depreciación de la tasa de cambio. Eso sería un elemento fundamental que podría, por supuesto, generar, digamos, de alguna manera hacia adelante presiones adicionales. El efecto que contrarresta este fenómeno, de nuevo, es el precio del petróleo, que está pues, en unos máximos históricos bastante interesantes. Hay otro canal importante que afecta la subida de las tasas de interés y es la política monetaria en Colombia. En Colombia el Banco Central no solamente está subiendo sus tasas de interés porque quiere reanclar las expectativas de inflación, controlar justamente este proceso inflacionario, sino también porque cuando empiezan a subir las tasas afuera, también por supuesto hay que subir las tasas de interés de adentro para evitar justamente deterioros adicionales de esa rentabilidad relativa. Así que ese fenómeno también le presionará al Banco de la República para continuar subiendo sus tasas a lo largo de este año. Y finalmente, otro punto importante del canal de transmisión tiene que ver con la política fiscal. Lo que está pasando realmente, Andrés, es que estamos en el cambio de una época. Recordemos que desde la gran crisis financiera internacional del 2008 hasta prácticamente el 2021, tuvimos un periodo muy largo de muy bajas tasas de interés, como tú lo decías, ¿no? Una política monetaria tremendamente expansiva para evitar, digamos, en su momento caídas de la actividad productiva y luego ese estímulo para poder continuar acelerando la recuperación. Lo que estamos viendo es que pues, esta época larga de más de 10 años de tasas de interés bajas terminó, especialmente, por supuesto, por el fenómeno inflacionario, y eso va a implicar retos importantes desde el punto de vista del costo de financiamiento para el Estado colombiano. La política fiscal ahí va a tener retos porque vamos a tener tasas de interés más altas, un costo de capital más alto y eso podría también tener implicaciones desde el punto de vista del costo de la inversión en el país. Así que creo que esos son los canales fundamentales de esa transmisión de la política monetaria en Estados Unidos en Colombia. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Sí, pasando a otro punto, recientemente el DANE dio a conocer el dato de la tasa de desempleo del mes de abril, la cual se ubicó en 11.2%, su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. De hecho, entre marzo y abril, la tasa de desempleo nacional también se redujo, confirmando así el buen momento del mercado laboral. Sin embargo, la tasa de informalidad aún es superior al 40%. ¿Cuáles son las ventajas que trae la formalización del empleo y qué se necesita para conseguirlo? ¿Cuáles serían las principales barreras además de todo esto? ¿Cómo podemos hacer para que Colombia tenga más formalidad y podamos reducir esa tasa de desinformalidad que hay tan alta en este país? Pues mira, ese es un tema de los más importantes estructurales en Colombia, que no es nuevo, esto realmente no proviene de la pandemia. Recordemos que antes ya del choque pandémico que tuvimos en el 2020, en Colombia teníamos primero una tasa de desempleo por encima del 10%, como lo mencionamos al principio, y por otro lado una tasa de informalidad que en las 23 principales ciudades está cercana al 43%, pero mira la cifra del total nacional, cuando incluyes la parte de ciudades intermedias pequeñas y la parte rural, la informalidad en el total nacional está en el 62%, es decir, 6 de cada 10 ocupados en Colombia no hacen parte del empleo formal, es decir, la enorme mayoría de colombianos a nivel nacional está por fuera de la formalidad. ¿Eso qué implica desde el punto de vista de los trabajadores? Lo primero, desprotección, especialmente, por ejemplo, en las cotizaciones a pensiones, no cotizan a pensiones y por ende, pues no van a acceder a una pensión en el régimen obligatorio actual. Segundo, seguramente la gran mayoría no tienen protección a riesgos laborales, es decir, si tienen un accidente, infortunadamente tienen que correr en cabeza propia los riesgos y las consecuencias de ese tipo de accidentes. En salud no tenemos problema porque afortunadamente Colombia tiene cobertura universal independiente de cuál es tu
posición ocupacional o si eres formal o informal, pero en pensiones y en riesgos laborales realmente hay una exclusión bastante importante. Entonces, es un problema y la literatura económica además ha identificado que la informalidad laboral y empresarial realmente son una barrera muy importante al crecimiento económico y al crecimiento de la productividad. ¿Por qué? Porque cuando las empresas son informales, que usualmente son las que contratan trabajadores informales, pues entre otras cosas no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a financiamiento, no pueden financiar su capital de trabajo, no pueden crecer, no pueden adoptar tecnología, no pueden invertir en maquinaria y eso por supuesto genera que en el agregado el crecimiento económico y la productividad sea relativamente bajo. Así que es un problema fundamental desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de riesgos laborales, desde el punto de vista de acceso a una protección económica en la vejez. Yo diría que es uno de los grandes problemas que tiene Colombia. Y además, cuando lo piensas desde el punto de vista fiscal, cuando tú eres informal, pues justamente no estás contribuyendo a la seguridad social, pues también genera, digamos, menor recaudo desde el punto de vista de esas contribuciones. Y además no se pagan impuestos. Entonces, se cierra un círculo vicioso en donde hay informalidad, menor crecimiento, menor protección para los trabajadores, menor recaudo y menor provisión de bienes públicos de calidad. Por eso creo que es un tema fundamental y en FEDesarrollo lo hemos venido analizando de una manera bastante amplia. Y te quería compartir, digamos, dos temas grandes que hemos venido pensando. Aprovecho para hacer una cuña. Nosotros hemos publicado unos documentos que se llaman ¿Qué hacer en políticas públicas? Quien quiera consultarlos, hay una página que se llama quehacer.fedesarrollo.org.co. Y ahí en el tema laboral, indudablemente, lo de la informalidad es fundamental. Mira, un tema que estamos proponiendo nosotros es cambiar la forma en la que se hacen contribuciones a la seguridad social en salud. Hoy en día tenemos dos regímenes, el subsidiado y el contributivo, que funcionan de manera paralela, y la gente usualmente lo que prefiere es estar en el régimen subsidiado porque no le cuesta, porque es un régimen gratuito. A un independiente, nosotros como país le estamos diciendo, si usted quiere ser formal y gana un salario mínimo, 1.000.000 de pesos, tiene que contribuir con 290.000 pesos, es decir, el 29% de su ingreso para ser formal. El resultado es que la gran mayoría dice no me interesa ser formal porque ya tengo acceso al servicio de salud a través del régimen subsidiado y yo ahorraré para mi pensión de mi propia cuenta, con mi trabajo o con mi empresita que tengo. Nosotros pensamos que se puede reformar las contribuciones para tener tasas progresivas, es decir, personas que ganan un salario mínimo o menos no tengan que cotizar a salud y tengamos unas tasas que vayan creciendo con el ingreso para eliminar los incentivos hacia la informalidad, especialmente en trabajadores de un salario mínimo o menos. Pero realmente el tema más estructural tiene que ver con la educación. Buena parte de lo que estamos viendo de baja productividad laboral tiene que ver la poca pertinencia de la formación que tienen en Colombia la mayoría de nuestros jóvenes. Así que si queremos resolver el problema de la productividad laboral, tenemos que repensar nuestro sistema educativo para darle mayor pertinencia de esa formación para el trabajo. Cursos cortos, énfasis en habilidades blandas, en esas nuevas habilidades que requiere el aparato productivo para justamente permitir que los jóvenes cuando salgan de educarse puedan engancharse rápidamente en empleos formales. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy completa la respuesta. Bien, hagamos una última pregunta respecto, de nuevo tengo que volver al tema del crecimiento de la economía colombiana. Yo tuve la oportunidad una vez de asistir a un seminario donde Luis Fernando exponía la gran historia que tiene el crecimiento de la economía colombiana. Y ahorita en la introducción Luis Fernando nos hablaba de lo bien que crecimos en el 2021, de lo bien que comenzamos el crecimiento en este 2022, pero Luis Fernando, obviamente todos los colombianos todavía tenemos muchas dudas de qué va a ocurrir, hay todavía retos que debemos suplir a raíz de la pandemia y retos generales como cualquier otra economía. ¿Cuáles son esos retos que ves importantes que Colombia debe cumplir para poder salir adelante y poder cumplir esa senda de crecimiento que ha sido tan importante para el desarrollo del país? Pues mira, lo primero que quisiera ratificar lo que mencionas es la importancia de la solidez desde el punto de vista macroeconómico que ha tenido Colombia, especialmente en una región como la de América Latina, que tiene grandes historias de ciclos de caídas de la actividad económica, de hiperinflaciones, de defaults en la deuda pública, cosa que no ha sido el caso en Colombia. Realmente un país bastante atípico en la región. Colombia, como bien lo saben todos, pues realmente, por ejemplo, no ha tenido problemas de hiperinflación
desde el siglo XX. Nunca hemos cambiado de moneda como lo han tenido que hacer la gran mayoría, por no decir todas las economías de América Latina, excepto Colombia. Desde la década de los 30 del siglo pasado, Colombia nunca ha cesado sus pagos desde el punto de vista de las obligaciones fiscales. Hemos tenido solamente en más de 100 años de historia económica 2 años de crecimiento negativo, que fueron justamente en 1999 y la reciente crisis pandémica. Para ir más atrás teníamos que volver hacia la Gran Depresión por allá de finales de la década de los 20 del siglo pasado. Así que Colombia ha logrado construir una serie de instituciones económicas tremendamente sólidas que le han dado justamente ese marco de claridad, de aumento del crecimiento, de reducción de la pobreza que ha sido fundamental. Obviamente la pandemia ha hecho que buena parte de los indicadores sociales vayan en retroceso. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Estábamos en niveles del 35% de pobreza y subimos a casi el 43% a raíz de la pandemia. Eso se ha venido recuperando, pero todavía tenemos una incidencia de la pobreza bastante alta, también de la pobreza extrema. Entonces yo te diría que desde el punto de vista de los retos estructurales, yo te mencionaría realmente tal vez tres. El primero tiene que ver con lo del mercado laboral, que ya lo mencionamos en la pregunta anterior. Yo sí creo que es fundamental que el país acometa reformas que permitan aumentar la generación de empleo y especialmente la calidad del empleo para que no sea la minoría de los ocupados en Colombia, sino la gran mayoría que puedan acceder a un empleo formal. Y ahí tenemos unas propuestas muy concretas en ese sentido. El segundo punto tiene que ver con la protección económica en la vejez. Nuestro sistema pensional todavía tiene algunos retos importantes que hay que resolver. El tema de la cobertura, uno de ellos, está relacionado íntimamente, por supuesto, con el problema de la informalidad. Si no resolvemos el problema de la formalidad laboral, pues no vamos a resolver el problema pensional. Pero sí vale la pena discutir justamente ese tipo de ajustes para poder aumentar la cobertura en la protección económica en la vejez. El tema de la educación, fundamental. Mira, Colombia en las últimas décadas ha logrado avanzar de manera excepcional en la cobertura. Hoy tenemos gratuidad en educación pública del grado 1 al grado 11. Se ha aumentado la cobertura de manera sustancial. ¿Qué nos falta? La calidad. Ahí tenemos un reto importante. Todavía no hemos logrado cerrar las brechas de calidad frente a economías de ingresos un poquito más altos, como las economías asiáticas. Y el tema de la calidad y la pertenencia es fundamental porque también te resuelve muchos de los problemas que estamos viendo en el mercado laboral. Buena parte de la incertidumbre relacionada con los temas sociales viene de los jóvenes. ¿Y por qué? Porque los jóvenes cuando se educan, ya sea en una carrera universitaria o técnica tecnológica, pues están estrellando contra la realidad del mercado en donde es muy difícil conseguir empleo. Así que el tema de educación va a ser fundamental. Y tal vez como ñapa te agrego un tema importante y es el tema fiscal. Obviamente ahí tenemos unos retos importantes de un ajuste fiscal que se debe dar, una reducción paulatina de la deuda pública, porque pues naturalmente después del choque quedamos algo golpeados desde el punto de vista de la posición fiscal y hay que recuperar el espacio porque no sabemos si a la vuelta de un par de años, 3, 4 años, vamos a tener otro choque adicional que necesite justamente de un espacio fiscal que actualmente no existe. Así que esos creo que son los 4 grandes retos que podríamos discutir en estos años entrantes y especialmente en el contexto de un gobierno entrante. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a tomarnos un minuto para recibir las preguntas de todos ustedes. O mientras tanto alcanzamos a hacerle una última pregunta a Luis Fernando. ¿Existe una expectativa política en el país por lo que puedan llegar a ser los próximos 4 años? Pero en el corto plazo, y hablemos recientemente de este 2022, y desde un punto de vista internacional, ¿cuál puede ser el comportamiento de la inversión extranjera en Colombia por el resultado de la elección presidencial? ¿Cómo lo ves? Andrés, mira, ese tema es clave y yo te mencionaría que yo dialogo permanentemente con inversionistas extranjeros, con las agencias de calificación de riesgo que están justamente preguntándonos sobre nuestras perspectivas. Y te diría que están viendo a Colombia como un país de enormes oportunidades de crecimiento y de rentabilidad de la inversión. Obviamente el tema político es una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué va a pasar con la elección presidencial? ¿Va a haber un cambio de modelo, etcétera, etcétera? Pero realmente cuando nos ven desde afuera en términos relativos al resto de la región,
dicen, bueno, seguramente podría haber, digamos, un giro a la izquierda o de pronto a la derecha, no sabemos todavía qué va a pasar, pero cuando miran la historia de Colombia, la solidez de las instituciones económicas, de las cortes, especialmente de la Corte Constitucional, la historia también de seriedad en el manejo ortodoxo de la política monetaria, de la política fiscal, y las cifras de crecimiento económico, como lo mencionábamos al principio, realmente son muy buenas, muy positivas, muy por encima de lo que estamos viendo en América Latina. Pues realmente las cifras de inversión pues lo reflejan la realidad. Si tú miras, por ejemplo, el primer trimestre de este año, tuvimos récord de inversión extranjera directa en los últimos 7 años en Colombia. Entonces, lo que estamos viendo es una confianza muy importante de los inversionistas internacionales justamente en la visión de largo plazo de Colombia. Ellos no están pensando en qué va a pasar el próximo mes o al final de este año, ellos están pensando en el país y en las economías emergentes en general, en una visión de largo plazo, en donde hay oportunidades de rentabilidad. Y en ese sentido, independiente de los resultados de las elecciones el próximo 19 de junio, yo sí creo que Colombia, con esa tradición de una solidez, seguramente con cambios que se deberán hacer, porque por supuesto, como lo mencionábamos en la pregunta anterior, claramente hay que hacer reformas. De todas maneras, en el contexto regional, Colombia sigue luciendo como una economía tremendamente atractiva, con una potencialidad de rentabilidad fundamental y con una potencialidad de crecimiento económico bastante importante. Muchas gracias, Luis Fernando. Hay que apreciar estos comentarios de Luis Fernando, que son de gran calidad. Yo creo que nos ayudan bastante a nosotros a tener un poco más de entendimiento sobre lo que viene en términos generales para la economía colombiana, que hemos tenido un buen desempeño este año y esperamos que siga siendo así. Luis Fernando, uno de los principales temas de la coyuntura nacional ha sido la necesidad de implementar una reforma pensional o tributaria. ¿Cuál es el objetivo principal que debería tener una reforma pensional o tributaria también en Colombia? ¿Y cuáles son las restricciones a tener en cuenta para hacerla? Hay, digamos, un diagnóstico que hemos hecho nosotros desde Desarrollo. Les voy a compartir muy rápidamente cuáles son los 3 grandes problemas que tiene el sistema pensional actual. El primero, la cobertura, lo mencioné rápidamente anteriormente. La cobertura actualmente es de apenas un 25% de los adultos mayores. Dejamos a la gran mayoría por fuera de ese sistema de protección económica en la vejez y hay que aumentar la cobertura, entre otras cosas, haciendo un aumento justamente de la formalidad laboral. El otro elemento tiene que ver que en Colombia tenemos 2 sistemas que funcionan de forma paralela, que infortunadamente tratan de manera distinta a las personas con mismas condiciones. Una persona que tiene exactamente las mismas semanas, que es hombre o mujer, que tiene el mismo salario, tiene una pensión distinta si está en el régimen público, en el régimen de prima media o en el régimen privado, que es el de ahorro individual. Eso realmente no tiene sentido porque muchas veces genera arbitrajes en contra del Estado. Las pensiones públicas, por ejemplo, son subsidiadas y quienes terminan usualmente pasándose al régimen público son las personas de más altos ingresos que aprovechan justamente esos subsidios que entrega el régimen público. Nosotros creemos que es un problema muy importante. Y te doy un dato. Cuando hicimos el cálculo de los subsidios que entrega el Estado, el segundo rubro más importante es el pensional, subsidios del orden del 2,6% del Producto Interno Bruto. No es el gasto pensional, son los subsidios que entrega el Estado en esas pensiones. Y esos subsidios, casi el 70% que entrega el Estado le está llegando al 40% de más altos ingresos. Entonces tenemos una cobertura baja y los subsidios que estamos entregando están especialmente focalizados en personas de ingresos medios y altos. Ese es un problema. Y el otro problema, por supuesto, tiene que ver con este sistema, digamos, que es bastante complicado, que de nuevo tiene parámetros distintos, rentabilidades distintas y pensiones distintas para una persona que tiene exactamente las mismas características. Creo que la reforma pensional debe avanzar justamente hacia corregir esos problemas. Te cuento muy rápidamente nuestra propuesta. Nuestra propuesta es mantener un primer pilar, digamos, solidario, financiado con impuestos generales, para entregarle una cobertura de un auxilio para la vejez a todos los adultos mayores que tienen edad de pensión. Nosotros planteamos algo alrededor de 500.000 pesos mensuales que hay que hacer gradualmente porque tampoco tenemos todo el espacio fiscal. Pero además mantener el segundo pilar, una visión del ahorro individual. Nosotros creemos que con la transición demográfica cada vez van a ser más insostenibles los regímenes de prima media, es decir, aquellos que dependen
de entregar una pensión a los viejos actuales financiada con las contribuciones de los jóvenes. Eso funciona bien cuando estamos en un momento en el cual hay una gran cantidad de jóvenes en términos relativos cotizando y unos pocos adultos mayores recibiendo pensión. Ese no va a ser el caso de Colombia a la vuelta de 30, 40 años. Se nos acabó ese bono demográfico, vamos a obtener un envejecimiento importante de la población y eso implica que los regímenes de prima media, es decir, los regímenes que dependen de nuevo de las contribuciones de los jóvenes, van a ser cada vez menos sostenibles. Nuestra propuesta es mantengamos en ese segundo pilar los regímenes de ahorro individual, incluyendo colpensiones, que deberían migrar hacia un sistema justamente de ahorro individual para evitar estos problemas que estamos hablando anteriormente. Así que, y por supuesto, tener un tercer pilar en donde podemos tener, digamos, el ahorro voluntario para la vejez con incentivos tributarios como lo que existe actualmente. Pero cualquier reforma, Andrés, tiene que tener esos tres elementos: corregir el problema de cobertura, la inequidad que existe desde el punto de vista de los subsidios y ojalá simplificar un sistema que claramente es difícil de entender para la gran mayoría de la población. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Para finalizar, una última pregunta. Otro tema de debate ha sido la transición a otras fuentes de ingresos que sustituyan las ganancias del país provenientes del sector petrolero. Desde el punto de vista económico, ¿cuáles serían esos sustitutos para que con alta probabilidad no se afecte negativamente el crecimiento económico del país? Mira, Andrés, perdóname, antes de contestar esa pregunta, se me pasó contestarte la segunda que me hiciste, que fue la de impuestos. Y déjame, me dedico 2 minutitos a contestarte qué es lo que estamos planteando en materia tributaria. A ver, en tema tributario, el tema fiscal sigue siendo complicado. El gobierno hizo una reforma importante que solucionó buena parte del problema que tuvimos en el 2020. Esa reforma se presentó y se aprobó el año pasado. No se ha resuelto completamente. Tú miras las cifras del déficit fiscal, este año va a estar por encima del 6%, un ajuste importante para el gobierno entrante a partir del próximo año, una deuda pública que todavía está por encima del 60% del PIB, estábamos en niveles del 50% antes del choque. Así que sí es un tema que hay que revisar en detalle porque, digamos, diría yo, la incertidumbre fiscal continúa. Se ha resuelto parte del problema, pero no todo. Entonces ahí tenemos un problema fiscal que requiere básicamente 3 instrumentos grandes. El primero es qué se puede hacer por el lado del gasto. Claramente hay que mejorar la eficiencia del gasto público. En el tema social te doy una cifra. El 60% del gasto social que hace el gobierno le llega a hogares que no son pobres. Eso es un problema muy grande. Hay que corregir esa focalización del gasto público porque los recursos son escasos y por supuesto hay que invertirlos de manera eficiente. Hay que hacer, por supuesto, un análisis general de dónde se puede ahorrar recursos y de nuevo ser más eficientes en esa provisión de bienes públicos. 1. 2. En el tema tributario, indudablemente, hay que hacer algo, seguramente gradual. Por ahora estamos hasta ahora arrancando esa fase de recuperación. Una cosa que nosotros hemos planteado es que podríamos ahora sí pensar como sociedad en empezar a reducir la tarifa de renta de las empresas, pero eliminando las exenciones sectoriales, ¿no? Este equilibrio que tenemos en donde tenemos una tarifa del 35%, pero la tarifa efectiva al final termina siendo alrededor del 15%. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de exenciones sectoriales, económicas, que realmente no tienen un buen análisis del costo-beneficio y cuál es ese retorno económico y social de esos beneficios tributarios. Es mejor tener una base más amplia, un tratamiento más equitativo, pero por supuesto también con tarifas eventualmente más bajas que permitan tener una tributación mucho más competitiva. Pero también hay otros temas. Creemos que se puede, por ejemplo, pensar en los temas de un impuesto al patrimonio para las personas que tienen patrimonios muy altos, con tarifas pequeñas, como un mecanismo también de solidaridad en el contexto de lo que es una difícil crisis fiscal. En temas de personas, creemos que todavía hay oportunidades de limitar algunas deducciones que se están haciendo, especialmente de los independientes que no tienen topes en deducciones y en algunos casos terminan teniendo tarifas efectivas un poquito más bajas que los asalariados. Hay una especie de inequidad. Los asalariados tienen unos topes muy claros de deducción, los independientes no tanto, y por eso en algunas ocasiones es mejor negocio, entre comillas, ser independiente que ser asalariado. Así que hay algunos puntos importantes, pero creo que todos tenemos que reconocer que Colombia también falta una lucha muy importante frontal contra la evasión. Mira, te comparto las cifras. En Colombia nosotros estimamos que la evasión anual es del orden del 5,4% del Producto Interno Bruto. Es una cifra monumental. De eso, más de 3 puntos provienen de evasión de empresas, no de las formales, que son las que pagan impuestos, son de las informales, que infortunadamente están por fuera del radar tributario.
alrededor, digamos, de un 1.5 puntos porcentuales del PIB de evasión en el IVA, que es bastante grande, como el 30% del total, y finalmente la evasión en personas naturales, especialmente en independientes. Claramente tenemos que mejorar este tema desde el punto de vista de confianza, porque mucha gente dice, yo pago impuestos, pero mi vecino al lado es informal y no está contribuyendo, y claramente hay que solucionar ese tema. Nosotros tenemos unas medidas muy concretas desde el punto de vista de información, de transparencia, desde el punto de vista de la gestión de la DIAN, que de nuevo los invito a consultar en esta página de qué hacer en este desarrollo. Muchas gracias, Luis Fernando. Te invito ahora a que resolvamos algunas preguntas de nuestros participantes, quienes durante esta conversación dejaron sus dudas en el chat. Esta es la parte de la transición energética antes de ir a las preguntas. Bueno, claro que sí. No, claro que sí, claro que sí. Muy rápido, mira, claramente la transición energética hay que hacerla, eso creo que estamos todos de acuerdo con eso, tenemos clarísimos los efectos del cambio climático, creo que eso está por fuera de cualquier discusión desde el punto de vista ideológica, sea de centro, derecha o izquierda. La pregunta de fondo es cómo hacerla en el contexto de un país que indudablemente depende todavía de manera importantísima en términos justamente de los recursos, de exportaciones, de regalías y fiscales que provienen de la actividad minero-energética, es decir, de la explotación de minerales como el carbón y, por supuesto, de la producción petrolera, que, como lo explicaba anteriormente, explica casi el 40% de las exportaciones en Colombia. Entonces, yo te diría que eso requiere una estrategia. Y una estrategia que tenga, digamos, varios elementos que te voy a mencionar muy rápidamente. El primero es que Colombia tiene, obviamente, que generar capacidades de exportación en commodities distintos al petróleo y el carbón. Entonces, eso no se hace de la noche a la mañana. Hay que hacer un plan de desarrollo productivo a nivel no solo nacional, sino territorial, fortalecer la agroindustria en Colombia, en donde ya sabemos la enorme capacidad y potencialidad de nuestro país justamente para generar crecimiento a través de la agroindustria, y ese plan debe ir, por supuesto, hacia la diversificación de nuestra canasta productiva y de la generación de otras capacidades de exportación. Lo segundo, por supuesto, tiene que ver también con esa diversificación de la estructura productiva, pero a nivel ya más municipal. Por ejemplo, pensar en que las regalías en parte se puedan invertir justamente en esos sectores que uno quiere empezar a desarrollar de manera complementaria, para que cuando se agoten estos recursos, que como su nombre lo indica son no renovables, es decir, se agotan, pues tengamos justamente oportunidades a nivel municipal, especialmente de aquellos departamentos, ciudades que dependen altamente de las regalías, de poder tener una base productiva complementaria que pueda reemplazar eventualmente esa producción. Y otro punto muy importante tiene que ver con los costos de la transición. Claramente tenemos que pensar muy bien no solamente cuánto va a durar la transición, sino quiénes van a pagar esa transición y cuáles son los costos asociados a esa transición. Creemos que se debe crear un fondo de compensación para permitir la reconversión de empresas y también de los trabajadores que naturalmente se verían afectados con eventualmente esa transición cuando termine desde el punto de vista de la extracción de combustibles o de la extracción de minerales. Eso todo implica planes de largo plazo muy detallados, con objetivos, metas concretas, y no se pueden hacer de la noche a la mañana. Así que es un tema muy sofisticado que requiere una planeación profunda, con gradualidad y de nuevo con la identificación de quiénes van a ser los perdedores para poderlos compensar, porque de otra manera va a ser muy difícil hacer la transición. Muchas gracias, Luis Fernando. Sí, fue a nosotros, a esta generación, la que nos tocó vivir el tema de la transición energética, que es bastante complejo y, como bien decía Luis Fernando, no sabemos cuánto tiempo pueda tomar. Muy bien, vamos entonces a las preguntas de nuestros asistentes. Diana de Cali nos pregunta, según la opinión de ustedes, ¿existe un riesgo de recesión? Es una buena pregunta porque, como bien lo mencionaba Luis Fernando, estamos viendo presiones inflacionarias que han hecho que los bancos centrales tengan que subir sus tasas de interés, pero esto lo hacen con el sentido de poder controlar esta inflación. Sin embargo, hay un riesgo al hacer esto, y es el riesgo de generar una recesión. Luis Fernando, ¿cómo ves ese riesgo en Colombia? ¿Es material? Mira, yo te diría que es un evento de cola. Realmente todavía no estamos viendo en un escenario con alta probabilidad una recesión en Colombia. De hecho, pues como te comentaba al principio, Colombia va a liderar entre las economías medianas y grandes en América Latina el crecimiento económico. Podría ser un riesgo un poquito más grande en algunas economías de América Latina que en promedio van a crecer por debajo del 2%.
Pensemos primero hacia afuera. Ya hay algunas discusiones sobre la eventualidad de una recesión mundial, especialmente en Europa y algo en Estados Unidos a la vuelta de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque justamente el mecanismo que tú mencionas, digamos, el ajuste de las tasas de interés para controlar el fenómeno inflacionario, aquí tenemos un problema de balance, ¿no? ¿Qué tan rápido pueden subir los bancos centrales sus tasas de interés para poder reanclar las expectativas de inflación por un lado, pero por otro lado no echar al traste justamente la recuperación económica? Ahí está ese delicado balance que están jugando tanto la Reserva Federal como el propio Banco de la República. El banco lo han criticado por subir las tasas. Yo creo que esas críticas son injustificadas porque claramente hay que hacer la tarea del mandato fundamental del que la Constitución le da al Banco de la República, que es la estabilidad de precios, pero eso se tiene que hacer con mucho tino porque, por supuesto, como tú lo mencionabas, si hay un exceso de respuesta a la política monetaria, pues podríamos eventualmente ir hacia una senda, digamos, de una contracción más rápida de la demanda agregada que podría eventualmente generar una recesión. No lo estamos viendo en este contexto como un escenario probable. Tal vez cuál podría ser una fuente importante de reducción de la actividad económica, el entorno internacional. Si a la vuelta de 2 años Estados Unidos entra en recesión y de pronto la zona de euro, producto, digamos, de estos fenómenos, más el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia, pues ahí sí podríamos ver una deceleración mucho más importante de la actividad económica en Colombia. Pero por ahora, como te digo, desde el punto de vista interno, las cifras son muy positivas. Los indicadores líderes que tenemos en materia de movilidad, demanda de energía no regulada, en general nos están mostrando una dinámica tremendamente positiva, incluso en el contexto de un escenario de incertidumbre de afuera y, por supuesto, electoral. Y en ese sentido no consideramos que este año vaya a haber, por supuesto, una posibilidad de recesión. Sin embargo, no descartamos pues, qué pasaría a la vuelta de 2 años en el evento de que haya una especie de recesión especial. El presidente que electo va a tener que adoptar una visión bastante pragmática. Obviamente Colombia tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, bilateral, es tal vez uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos en América Latina. Recientemente además celebramos 200 años de relaciones bilaterales, tenemos además a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial y claramente hay que continuar manteniendo una relación bilateral bipartidista con el Partido Republicano y Demócrata como ha sido la tradición en Colombia. Estados Unidos va a seguir siendo una fuente importante de exportaciones, de destino de exportaciones para el país y seguramente de crecimiento adicional en la medida en que el país pueda justamente diversificar esa canasta de exportación como la hablábamos anteriormente. Ahora bien, el otro elemento que está jugando un rol muy importante en América Latina más recientemente es China. Colombia ha venido, digamos, fomentando su intercambio comercial con China. Tenemos una relación comercial bastante intensa en materia de importaciones, no tanto en exportaciones, todavía nos falta, digamos, aumentar esa potencialidad, pero China está en el contexto de este conflicto americano-chino, digamos, a nivel mundial y esa lucha por el poder mundial claramente se ha metido de lleno en América Latina a través de inversiones. Por ejemplo, en el caso de Colombia más recientemente, sabemos que una empresa china va a ser la primera línea de metro en Bogotá y seguramente van a haber inversiones adicionales. Y en ese sentido vuelvo a ratificar, nuestra posición es que Colombia adoptar una actitud de pragmatismo, de fomentar relaciones bilaterales, oportunidades de inversión, oportunidades de crecimiento, sin necesidad, digamos, de escoger entre uno u otro. Obviamente hay algunas restricciones desde el punto de vista, seguramente, que tendrá un nuevo gobierno, una visión particular, pero creo que desde el punto de vista del bienestar de los colombianos, lo que más nos interesa es tener relaciones afuera, tener destinos de exportación, tener intercambio comercial, que es lo que es realmente la fuente de crecimiento en Colombia. Muchas gracias, Luis Fernando. La siguiente pregunta creo que resume varias preguntas que nos han hecho a través del chat y es claramente la preocupación de nuestros clientes por las rentabilidades negativas, por los extractos que han recibido. Entendemos que no ha sido un año fácil para cualquier ahorrador. Esto se debe, me gustaría primero explicar qué es lo que está ocurriendo, digamos, dentro de ese extracto que ustedes ven y esas rentabilidades negativas. Todo esto que hemos hablado hoy con Luis Fernando, pues obviamente se traduce en que los activos financieros, tanto los bonos como las acciones, están tomando un nuevo rango de precios. Este rango nuevo de precios se debe básicamente a un efecto muy importante como ha sido la inflación. ¿Por qué? Porque al aparecer esta inflación que no aparecía hace muchísimo tiempo, este fenómeno económico que no aparecía en los últimos casi 10 años, aparece este año, inclusive a finales del año pasado. Y esto hace que los precios de los activos tengan un nuevo rango.
Esta transición a este nuevo rango es lo que estamos viviendo nosotros y es doloroso. Esta transición se da porque ocurren desvalorizaciones dentro de los activos y es lo que hemos visto digamos, en las rentabilidades negativas y en los resultados de los extractos. Pero ¿qué pasa? Estos nuevos rangos se deben obviamente a un nuevo ciclo económico. Entonces, un ciclo económico que trae una inflación un poco más alta, vamos a ver qué pasa con el crecimiento. En el caso de Colombia, el crecimiento, como bien lo mencionaba Luis Fernando, todavía es bastante positivo, no es lo mismo en otros países, inclusive vemos el riesgo de recesión en otros países. Y entonces esto obviamente trae bastante incertidumbre y es por eso que los activos se comportan de esta manera. Sin embargo, esto también genera nuevas oportunidades. Déjenme ser claros con eso. Si el año pasado invertíamos en un bono a 3 años al 5%, hoy invertimos en un bono a 3 años a más del 10%, entre el 10 y el 12%. Ese cambio de rentabilidad es lo que desvalorizó los activos. Sin embargo, los portafolios en los cuales ustedes tienen sus ahorros ahora invierten a 3 años al 10-12%. Entonces, sí, esperamos que esto es un ciclo económico como cualquier otro y esperamos que la inflación tenga un nuevo digamos, se reduzca de los números en los cuales está hoy entre el 9% y vuelva a su rango meta, que es el del Banco de la República, que es más o menos alrededor del 4%, pues esas rentabilidades en las cuales hoy invertimos del 10-12% se van a ver bastante favorecidas y muy valorizadas dentro de un año. Entonces lo que está ocurriendo es que nos estamos acomodando a estos nuevos niveles, sin embargo pueden haber nuevos niveles mejores para los activos en los próximos meses, en los próximos años. Y esto va a generar bastantes rentabilidades positivas para los portafolios. Entonces esto es parte de los movimientos y fluctuaciones del mercado que son normales. Sin embargo, claro, es difícil verlo porque hace mucho tiempo no ocurría digamos, un ajuste en los precios de los activos de esta manera. Veníamos de valorizaciones continuas en la renta fija, veníamos viendo valorizaciones continuas en la renta variable. Y esto pues está ocurriendo, esto generado por esta incertidumbre de tantas cosas que están ocurriendo, inclusive pues vale la pena resaltar que hasta una guerra hemos visto en este 2022. Entonces, esto nos va a llevar un poco pues, a ver esta volatilidad en los mercados, que es parte normal de todo esto, pero lo importante es cuando nos centramos en el mediano y largo plazo, vamos a ver cómo esas rentabilidades van a volver a tomar ese rumbo positivo que veníamos viendo. Dentro del equipo de inversiones de Colfondos trabajamos en eso, en capturar esas oportunidades que el mercado nos está dando. ¿Sí? Hace mucho tiempo no veíamos la oportunidad de poder invertir a tan solo 2 o 3 años a una rentabilidad de doble dígito, 10, 12%. Estamos aprovechando esas oportunidades. Como les comentaba en la mitad de la presentación, hemos visto también la inflación subir. Hemos podido invertir en los bonos que se indexan a la inflación para proteger de alguna manera las rentabilidades negativas generadas por otros activos. Y otra oportunidad que hemos visto es cómo la desvalorización en la renta variable se ha dado, especialmente la renta variable internacional. Hemos podido aprovechar a invertir a nuevos precios, mucho más barato de lo que hubiéramos podido invertir a finales de 2021. Por eso es tan importante y nosotros recomendamos tanto que en la medida de lo posible, porque entendemos que no es fácil hacerlo para todos, pero en la medida de lo posible el ahorro programado, ¿sí?, es una manera muy eficiente de generar bastantes rentabilidades positivas, porque quiere decir que capturo todos los movimientos del mercado de manera progresiva. Entonces, cuando ahorro tanto a niveles altos de los activos, ahorro también en niveles bajos. Y esto genera que mi promedio de rentabilidad sea muchísimo mejor en el mediano y en el largo plazo. Muy bien. Creo que la última pregunta nos dice, las iniciativas de inversión ecológica como bonos verdes y otros tienen buenas perspectivas. ¿Cuál es la visión en ambos casos? Luis Fernando, ¿qué tal tu opinión ahí? No habíamos podido hablar de todo este tema de inversiones verdes, si se puede decir así. ¿Cómo estás viendo ese mundo y la evolución de este en general?
Pues mira, frente a lo que mencionabas anteriormente, yo creo que el valor agregado justamente de una administración de portafolio, justamente como lo mencionabas tú, es aprovechar oportunidades importantes que surjan en el contexto de coyunturas de ajuste. Tú mencionabas ahora, por ejemplo, el tema del aumento importante de las tasas de interés de la renta corporativa, renta fija corporativa. Y obviamente el cuide del asunto acá es justamente identificar en dónde están las oportunidades, pero también pensar en el largo plazo, que realmente buena parte de estas inversiones no son para, digamos, inversionistas de corto plazo, sino están pensando en el mediano y largo plazo y anticiparse a las tendencias que hemos venido identificando a lo largo de esta mañana. Así que justamente en esa exitosa administración de un portafolio está la identificación de las oportunidades, pero también de la anticipación de las tendencias, como tú lo mencionabas de una manera muy clara anteriormente. Y en ese contexto, pues surge también este tema de las inversiones verdes, de los bonos verdes. Mira, yo te diría que es un tema no solamente de supervivencia de nuestra especie, como ya sabemos que es un tema importante, digamos, los efectos del cambio climático, sino de supervivencia empresarial. Cada vez más los jóvenes son más sofisticados, quieren invertir justamente y apoyar empresas que tienen esa visión del desarrollo sostenible, del crecimiento verde y que están interesados justamente en cómo apoyar esas actividades que van, digamos, en la mitigación y adaptación del cambio climático. Así que, digamos, ahí básicamente matamos dos pájaros de un solo tiro. Es, digamos, alineamos la visión, digamos, del desarrollo sostenible, la transición energética y el crecimiento verde. Y además, de nuevo, pues es una oportunidad desde el punto de vista de rentabilidad y crecimiento, porque no me cabe duda, las empresas que no estén metidas en el desarrollo sostenible y crecimiento verde a la vuelta de 10 años van a desaparecer. Así que indudablemente va a ser un mercado que no solamente cada vez va a ser más importante desde el punto de vista del tamaño del mercado, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de la rentabilidad eventual de esas inversiones que se pueden hacer. En Colombia se han hecho iniciativas importantes, especialmente a través de bancos de segundo piso. Algunos bancos también han venido haciendo emisiones de bonos verdes. Estamos ya con algunos primeros pinos que seguramente se van a fortalecer y mi mensaje es que creo que es fundamental identificar eso como una estrategia importante, como siempre en un portafolio, pero una estrategia importante de diversificación de riesgo que va a ser fundamental hacia adelante. Muy bien, Luis Fernando. Nos gustaría mucho escuchar de tu parte un comentario de cierre de todo lo que hemos hablado, qué conclusiones podemos sacar y qué perspectivas tienes tú para un país como Colombia. Te diría lo siguiente, yo creo que hemos primero hablado de unos retos importantes estructurales que tiene Colombia en materia de empleo, en materia de informalidad, de protección económica en la vejez, es decir, de pensiones, en temas de educación, pero por otro lado también hemos destacado a lo largo de esta charla la enorme estabilidad macroeconómica y las potencialidades de crecimiento para Colombia. Y yo en ese sentido soy muy optimista. Viene liderando el crecimiento económico en la región entre las economías medianas y grandes. Eso es muy importante, eso es fundamental porque eso muestra justamente esa capacidad de reacción de la economía colombiana y de los actores privados, que realmente son los que generan justamente ese Producto Interno Bruto en el país. Yo veo a Colombia como uno de los países líderes en materia de crecimiento en la próxima década en América Latina. Tiene la capacidad desde el punto de vista de capital humano, desde el punto de vista de inversión productiva, tiene retos probablemente que ojalá se puedan resolver, porque Colombia, digamos, en el escenario central, Andrés, yo creo que va a estar creciendo en el promedio, un crecimiento potencial alrededor de un 3,5%, tal vez lleguemos a un 3,8%. Ese es el crecimiento de mediano plazo. Eso es muy importante y va a estar seguramente muy por encima del crecimiento de América Latina. Yo creo que donde tenemos la oportunidad es en el momento para hacer algunas reformas que permitan dar un salto y que Colombia pueda crecer ya no al 3,5%, 3,8%, sino ojalá al 6, al 6,5%, al 7%, como lo hicieron algunas economías asiáticas en las últimas décadas, porque Colombia hoy es un país de ingreso medio alto, pero tiene toda la capacidad, todas las potencialidades para la vuelta de 10 años ser un país de ingreso alto, un país sólido de crecimiento económico, mucho más formal, con un recaudo tributario más importante, con mejor provisión de bienes públicos. Y yo creo que si pensamos como sociedad en la identificación de estos problemas que tenemos, pero reconociendo al mismo tiempo las fortalezas de la economía colombiana, podemos todos remar hacia ese destino de una economía con un crecimiento mucho más alto. Muchas gracias, Luis Fernando. Yo también quisiera unirme a esos comentarios. No se nos olvide, hemos visto, sí, de pronto las noticias a veces no son tan positivas, hay incertidumbre, sobre todo este año sí que la hemos tenido. Ya hablábamos no solamente que estamos viviendo un año electoral en Colombia,
Hemos visto los precios del petróleo subir, los precios de la energía, los precios de los alimentos, pero en general, yo me uno al comentario de Luis Fernando. Colombia tiene una historia muy bonita en términos de crecimiento, es una historia constante. Hemos venido demostrando mejores números en términos de progreso. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque esto se ve reflejado en los activos en los cuales nosotros invertimos. ¿Sí? Ustedes ven, hemos tenido un ajuste porque, como ya les comentábamos, estamos viviendo una nueva era, si se puede decir así, porque el fenómeno de la inflación apareció, la guerra que hace mucho tiempo no veíamos también apareció, y pues bueno, vemos los bancos centrales preocupados por controlar esta inflación y subir las tasas de interés. Entonces esto nos lleva a una fase de ajuste que es la que estamos viviendo, y es por eso que no vemos números positivos en términos de rentabilidades, pero eso no quiere decir que en el mediano plazo esto vaya a continuar. Al contrario, el equipo de inversiones de Colfondos se concentra todos los días en encontrar esas nuevas oportunidades que nos lleven a generar rentabilidades buenas para nuestros afiliados y nuestros clientes en el mediano y en el largo plazo. Cuenten con el compromiso de nuestro equipo para hacerlo todos los días y encontrar las mejores alternativas de inversión para ustedes. Muy bien, de esta forma hemos llegado al final de este espacio informativo. Desde Colfondos queremos darles las gracias a Luis Fernando Mejía, su participación, y de la misma manera a toda la audiencia que nos acompañó hoy. Nos interesa conocer su opinión sobre este evento, por eso los invitamos a responder una corta encuesta a través del código QR que aparecerá en sus pantallas. Y muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.